Muy buenas tardes, Joseph. Muchísimas gracias por tu amable presentación. Inmediatamente presento. Por favor, confírmame si ya se ve la pantalla. No, todavía no se puede ver, ingeniero. Uh-huh. A ver, ¿ahora la ves? Listo, ahora sí, sí. Ok. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Ovidio Márquez. Después de la amable y generosa presentación que me acaba de hacer nuestros amigos del el capítulo de la Universidad Nacional de San Marcos de la ACI, con el cual estoy muy agradecido por su consideración para presentarles esta ponencia, ¿no? Un compromiso con ellos y un compromiso con ustedes, pues después de que algunos de ustedes habrán escuchado al extraordinario ponente que es el doctor que acaba de terminar esta ponencia tan maravillosa como el doctor, disculpe que estoy comentando aquí. Bien, hoy vamos a hablar de gestión de mantenimiento en pavimentos rígidos. El tema de la gestión de mantenimiento de pavimentos rígidos es un tema un poco, digamos, difícil de abordar, sobre todo en Latinoamérica, porque existen muy poca filosofía de mantenimiento. Entonces vamos a hablar un poco en el contexto general en que se mantienen los pavimentos y al final, por supuesto, vamos a hablar exclusivamente de los mantenimientos en pavimentos rígidos. Sin embargo, debo adelantar que los pavimentos rígidos, una de las características importantes que ellos tienen es que son de bajo mantenimiento. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, ¿qué sucede con las vías que vemos nosotros muy deterioradas en algunas ciudades latinoamericanas? Por ejemplo, Lima, donde yo vivo, es una de ellas. Y la respuesta es muy sencilla, o sea, no se han considerado todas las cosas que tenemos que ver aquí desde el principio, que yo he querido introducir en esta presentación. Entonces, es importante esta secuencia por la gestión de mantenimiento en pavimentos rígidos. Entonces, lo primero que tenemos que ver en este tema es el cambio de paradigma, cambiar para mejorar. Realmente el tema del mantenimiento a todo nivel es un tema que, a pesar de que tenemos un gran ejemplo en los países del primer mundo, lo que es Europa, Estados Unidos, Asia, en los países bien desarrollados, ellos trabajan en función de este tema del mantenimiento. Hacen mucho caso a los resultados estadísticos, miden comportamiento. Este tipo de cosas les han enseñado muchísimo y nosotros todos hemos aprendido de alguna manera de ellos. Sin embargo, nos ha costado aplicar esos criterios en Latinoamérica. Entonces, esto es más un granito de arena para que todos veamos la importancia del mantenimiento a todo nivel y la importancia del mantenimiento en los pavimentos en general y en los pavimentos rígidos en particular. Y por eso los invito a hacer este cambio de paradigma, a mirar los pavimentos como una estructura que realmente en su teoría y en su funcionamiento y en todo el contexto donde se han desarrollado los pavimentos a lo largo de la historia, es la única estructura que se diseña para fallar, pero debe fallar de una manera controlada. Y para poder manejar este control dentro del proceso de los pavimentos, necesitamos conocer muy bien en qué lugar estamos, cómo se está comportando, si está siguiendo los parámetros que nosotros hemos diseñado desde el proyecto o no los está siguiendo, cuáles son los cambios y cuál es la raíz del problema. Entonces, un poco este es el contexto general de eso. Los invito entonces a cambiar para mejorar. Todo el tiempo estos cambios serían mejor que antes, ¿no? Como decía Albert Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un concepto, pero hoy vamos a intentarlo. Los sistemas de gestión de pavimento, nosotros tenemos que dividir en dos grandes renglones. A nivel de red,
que es el sentido macro, donde todas estas carreteras desde el país entero están de alguna manera interconectadas. Ese es el conjunto, la red, entonces es el conjunto de vías que puede pertenecer a distintas categorías viales, porque vamos a tener vías expresas, que son las vías principales, las autopistas, la Panamericana en el Perú, y cada país tiene un eje vial principal. Esas son las vías expresas. A estas vías se le conectan vías arteriales que vienen a descargar sobre ellas el tráfico que se genera en sitios de menor importancia, de esos que no están al borde o muy cercanos a las vías expresas. Para las vías arteriales también existen unas vías de menor categoría, que son las vías colectoras, que lo que hacen es, como su nombre lo indica, recoger ese tráfico que todavía está más diseminado y terminan de completar digamos, esa intromisión dentro de la tierra, de las zonas productivas, de las zonas de mineras, quizás las zonas que son menos desarrolladas desde el punto de vista sociocultural, pero que son muy importantes porque de ahí sale todos los productos que se comercian. Entonces tienen que ser conectadas a las expresas a través de las arteriales vía las colectoras. Y hay una última categoría de las vías locales, que también las llaman vías rurales o vías vecinales, de acuerdo al país, reciben diferentes nombres, las cuales son las vías que están de menor categoría. En algunos casos las hablan de vías de bajo volumen de tráfico para poder diseñarlas. Sin embargo, es un error considerarlas, o a veces erróneamente las consideramos de bajo volumen de tráfico y las consideramos como que tienen menos importancia y menos ingeniería, cuando es todo lo contrario. Estas vías son las que son más, digamos, son sometidas a cargas y a tráficos que son mucho más aleatorios, mucho menos controlables que las vías colectoras, las arteriales y las expresas. Por lo tanto, este es un enfoque que se le debe dar. Sin embargo, esto es un comentario de proyecto, ¿no? Para efectos de lo que estamos hablando hoy, lo que quiero es que entiendan que la red vial es la que incluye absolutamente todas las vías de un país o de una región o de una ciudad, dependiendo de cuál es el contexto en que vamos a medir la red. También podemos verlas a nivel de proyecto, donde ya estamos hablando de tramos más específicos, donde podemos hablar de sectores, o por ejemplo, solo las vías arteriales o solo las vías colectoras, o podemos hablar de algunas de las vías arteriales y colectoras, y podemos hablar incluso de tramos de esas vías, o sea, donde ya estamos haciendo todo un análisis mucho más específico, ¿no? Entonces, quiero que mantengan estos dos conceptos frescos a mano para poder entender lo que es la parte de gestión de pavimentos o la gerencia de pavimentos, porque tiene mucha relación con estos dos conceptos. Ok. Cuando hablamos a nivel de la gestión de pavimentos, a nivel de red, esta gestión apoya las decisiones de las políticas de conservación. Es muy importante que, de alguna manera, para poder garantizar que las vías se mantengan en un nivel adecuado de funcionamiento y de servicio, debe haber una inversión y debe haber unas políticas de conservación que van orientadas a este tipo de vías. Entonces, el sistema de gestión de pavimentos se orienta en ese sentido y debe definir las prioridades a las que se le debe dar, de acuerdo a criterios políticos y técnicos. En este caso, es muy importante considerar que, y es un comentario general, yo digo que la política, bueno, a veces nos cansa a muchos, sobre todo en este momento aquí en Perú, donde estamos terminando una campaña electoral bastante agresiva y fuerte. Sin embargo, la política es necesaria, la política no se puede sustituir y nosotros como técnicos tenemos que entender eso y debemos respetar a los políticos en su misión, siempre y cuando estos políticos también nos respeten a nosotros, porque en muchas ocasiones lo que sucede es que ese irrespeto que existe
entre los técnicos y los políticos, es lo que deriva en que no se le da correcta prioridad y no se dan soluciones adecuadas a los problemas. Entonces, yo también los invito igualmente, como un tema filosófico un poco más, a disponernos. Nosotros como técnicos, los ingenieros y que nos dedicamos a esta parte, somos la parte que debe apoyar esas decisiones políticas, cuestionarlas con toda la frente en alto y continuar trabajando en ese sentido hasta tanto los políticos, bueno, o algunos de los dos venzan en realidad. Que bien sea que el político termine dándonos unas razones de peso suficientes como para convencernos, o bien sea que nosotros hemos logrado convencerlos a ellos. Los sistemas de gestión deben cuantificar, de gestión de pavimento, deben cuantificar las necesidades económicas y la asignación presupuestaria y debe predecir correctamente el estado de la red de acuerdo a la inversión y a las políticas de conservación que se hayan adoptado. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos valores con los cuales podemos trabajar. A nivel de proyecto vamos a evaluar un poco más a detalle, o sea, vamos a evaluar las causas del deterioro que está viviendo el pavimento en ese momento, vamos a determinar algunas de las soluciones, las posibles soluciones, evaluaremos costos y beneficios a lo largo de la vida útil y luego ensamblamos una serie de decisiones de mantenimiento y rehabilitación que nos van a mantener, a buscar mejorar en el tiempo, la calidad de toda la red vial. ¿Por qué tenemos que practicar mantenimiento y rehabilitación? Primero, porque el deterioro en el tiempo de los pavimentos, debido al efecto combinado de tráfico, cargas y clima, es indetenible. Nosotros ya les dije que la única estructura que se diseña para fallar realmente y se diseña con criterios de fallas en la fórmula AASHTO, los parámetros de diseño de pavimentos que se toma es la serviciabilidad al final de la vida útil, de manera de que estamos considerando que la condición del pavimento se va a venir deteriorando en el tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer acciones de mantenimiento y rehabilitación ajustadas al tipo de pavimento, a las condiciones del diseño, a todas las consideraciones que se tomaron originalmente sobre esta obra y tratar de determinar que la vida útil se cumpla, lo que estaba estimado, o preferiblemente se supere. También otro motivo es el crecimiento del tráfico. Normalmente los tráficos se aumentan y el tráfico justamente es la variable más difícil de determinar dentro de un proyecto de una vialidad. Porque si bien es cierto que, digamos, en cualquier diseño de pavimento tenemos tres aspectos que son los más importantes: tráfico, suelos y clima. El tráfico, a lo mejor ustedes, si no lo habían visto desde ese punto de vista, es evidentemente el que menos caso le hace a la estadística. Por ejemplo, estoy revisando ahorita proyectos que fueron hechos hace 9, 10 años atrás y que tenían un crecimiento de acuerdo al crecimiento social, socioeconómico del Perú, que estaba estimado en ese momento, hace 9, 10 años, en 9%, 8%. Entonces, esos pavimentos estaban preparados para resistir una carga que se iba a incrementar a una tasa muy similar al 8-9%, que era el crecimiento económico del país. Sin embargo, bueno, vino el gobierno anterior, donde el crecimiento disminuyó radicalmente a cerca del 3-4% interanual, y finalmente vienen 2 años de pandemia que tumbaron totalmente los pronósticos, total que hoy en día los pavimentos que fueron diseñados hace 10 años son unos megapavimentos para lo que se van a requerir realmente. Estos no son las condiciones normales. Las condiciones normales es todo lo inverso, que el pavimento que se haya estimado un crecimiento poblacional, un crecimiento económico, digamos, modificado, modesto, y realmente esto se acelere al final y esto tenga resultados de que la vida útil de la vía, que está medida no en tiempo, sino en ejes equivalentes, en la cantidad de vehículos pesados que circulan por esta vía, va a irse reduciendo ese frontera, ese horizonte, se va a ir reduciendo y al final la estructura no va a soportar los 20 años que quizás fue diseñada para soportar. Entonces, en las acciones de mantenimiento y rehabilitación,
debemos nosotros considerar esta situación y buscar la forma de que esta estructura se estire un poquito su cuestión y complete los 20 años antes de llegar a los niveles que se necesitan para hacer rehabilitaciones o reconstrucciones totales. También la red es un patrimonio del país y es muy importante entender que la vialidad es el activo realmente que el país maneja. El país invierte en pocas cosas que le van a dar valor a la ciudad, al estado, a la región o al país. En algunas de ellas son los establecimientos educativos, los establecimientos de salud, algunas inversiones como por ejemplo plantas procesadoras de minerales que son de manos del Estado, pero que generalmente pasan a manos privadas o son de manos privadas, y la vialidad. Pero si nosotros vemos el presupuesto de inversión de un país, realmente la vialidad es siempre uno de los más grandes. De manera que si nosotros conservamos y mantenemos la vialidad funcionando, vamos a tener un país que va a tener una mejor proyección internacional. Y además, todos esos mediciones que nos hacen seguramente a cada uno de nuestros países latinoamericanos, nos hace el Foro Económico Internacional, nos hace el Banco Mundial, nos hace el Banco Interamericano de Desarrollo, todos estos bancos de tercer nivel evalúan las capacidades competitivas del país. Y uno de los primeros puntos, de hecho, en el Foro Económico Internacional, el pilar número 2 es el pilar de infraestructura y dentro de el de la vialidad es el que más importancia recobra. De manera que abandonar la vialidad y dejar que se deteriore es una mala idea porque vamos a perder competitividad con respecto a otros países, vamos a perder oportunidades de comercio, tanto de extracción como de incorporación, hacia adentro que hacia afuera, de este tipo de materiales y de comercio que cada uno de los países nuestros genera, y que al final es la fuente de riqueza que cada uno de nosotros maneja y es la fuente de riqueza que mantiene la economía de un país a flote. Finalmente, también el mantenimiento y rehabilitación es sumamente importante porque siempre va a ser más rentable conservar que reconstruir. Cuando nosotros gastamos ya lo vamos a ver en las gráficas que vemos más adelante. La gerencia del mantenimiento y rehabilitación busca analizar adecuadamente la condición y el comportamiento del pavimento y las técnicas para su mantenimiento y la corrección de las fallas. Busca también conservar las especificaciones originales y actualizarlas en el caso de que sea necesario, si los tráficos se han modificado, optimizar costos y disminuir costos de operación. A través de mejorar y analizar la capacidad estructural, mejorar la calidad de rodaje, en este caso el Pavement Serviceability, PSI, que lo vamos a ver en detalle pronto, y por supuesto con esto va muy de cerca la seguridad de todos los usuarios. También tenemos que manejar criterios de selección y poder sugerir cuáles serán los tramos de vía que requieren más inversión, cuáles menos inversión, cuáles pueden esperar, cuáles no pueden esperar. Definir estas alternativas tanto en los tipos de vías que vamos a aplicar como en el menú de opciones que tenemos para mantener y rehabilitar. Y todo esto va, por supuesto, relacionado a costos y la eficiencia en la aplicabilidad de las estrategias que vamos a definir. También uno de los beneficios es que mejora la capacidad estructural si lo deseamos. Nosotros podemos incrementar un poco la capacidad de la estructura del pavimento. Podemos también mejorar la calidad de rodaje. Esto es un aspecto más funcional y el otro es un aspecto estructural. Disminuye la resistencia a la fricción en el caso de que haya muy alta por efectos de los costos usuarios. También son cosas importantes en la vialidad. El costo usuario está relacionado a pérdidas de tiempo en el tráfico, está relacionado al deterioro de los vehículos, de acuerdo, más bien ocasionado por la mala condición en que se encuentran los pavimentos en algún momento, la apariencia, ¿verdad?, de la vía es bien importante porque da una sensación de éxito en la ciudadanía y esto es importante desde el punto de vista sociopsicológico. También se puede manejar superficies impermeabilizadas y se pueden combinar algunas de estas soluciones. Las soluciones tienen diferentes grados de efectividad
diferentes vidas útiles, diferentes costos y diferentes comportamientos. Y por eso nosotros debemos diseñarla adecuadamente a cada uno de los tipos de obras. Entonces, tenemos que analizar el tipo y la severidad de la falla. Perdón, voy a regresar. El tipo y la severidad de falla del pavimento, la posible causa del deterioro que ha causado las fallas que estamos observando en un momento dado. Vamos a estudiarla, a ver cuál es la estructura y la subrasante, y para eso necesitamos hacer estudios. ¿Y a qué profundidad tienen que ser esos estudios? ¿Con qué tipo de equipo los vamos a trabajar? ¿Y cuánto dinero vamos a necesitar gastar para que este estudio sea correcto y sea provechoso? ¿Qué importancia tiene la vía? Ya tiene un diseño original, nosotros debemos preservar ese diseño, o jamás se ha diseñado y nosotros tenemos que comenzar en la vía de diseño, en la historia, en la partida de nacimiento de esta obra. Tenemos que controlar tráfico para poder manejar las características del tráfico, o tenemos que diseñar para tráfico exagerado, exacerbado, cosa que también se puede decidir en este tipo de análisis. Tenemos los fondos suficientes para poder generar las empresas que pueden aplicar técnicas con los equipos adecuados para cada uno de las técnicas de mantenimiento y rehabilitación de las cuales disponemos en el menú, porque tenemos información que nos llega de otros países. La técnica y la tecnología está muy fácil. A la vuelta de un teléfono, levantamos un teléfono y conseguimos el mejor equipo o la mejor tecnología. Sin embargo, está el país moviendo suficiente dinero en esta área de construcción y mantenimiento de vías como para que haya empresas fuertes y responsables que puedan hacer esa inversión y puedan traer esos equipos y ponerlos a funcionar. Esa es una de las preguntas que hay que hacer. Las condiciones ambientales. Es importante, por ejemplo, aquí en el Perú y en algunos países de Latinoamérica, Ecuador, Colombia, en Chile, hay una gran afectación del niño costero. El niño costero es un tema de ambiente que algunos lo están equivocadamente relacionando con el calentamiento global. Y la verdad es que el niño costero es una alteración climatológica que tiene una data muy superior a lo que es el calentamiento global. Sí es verdad que el niño costero se va a ver afectado y va a ser cada vez más intenso por efectos del calentamiento global. Sin embargo, la historia del niño costero viene del año 1700. Todavía el Perú no hacía estadísticas en esos momentos, sin embargo hay estadísticas, ya poseemos estadísticas donde los podemos identificar desde el año 1700. Y la tasa de retorno de este tipo de alteraciones climáticas a veces se mantiene, y muchos de nosotros manejamos esos números cada 7 años. Eso significa que en una vida útil de un pavimento, que es de 20 años, podemos tener hasta 3 veces el niño costero. Eso lo saca de un tema de resiliencia en el pavimento. Ya no tenemos que pensar que es un pavimento que va a soportar unas condiciones extraordinarias, sino que estas condiciones seguramente se van a presentar 1, 2 o hasta 3 veces dentro de la vida útil de un pavimento. Por lo tanto, es ilógico que nosotros como estudiosos del área de pavimento, diseñadores, tanto de las obras nuevas como de obras a rehabilitar, no consideremos este tipo de efectos. Por lo tanto, tenemos que pensarlo, tenemos que estudiarlo, las afectaciones, y tenemos que decidir sobre el uso de materiales que se vean menos afectados o que se puedan reparar de manera fácil los daños. Es imposible pensar que no vamos a sufrir daños por la naturaleza. No tenemos la tecnología ni la fuerza para oponernos a ella, pero sí podemos ir acompañándola en la medida en que nos vaya a ir enseñando. Tenemos que lograr los niveles requeridos de mejoramiento. El mantenimiento debe ser logrado previo a sus efectos. Nosotros no debemos dejar que las obras se deterioren demasiado. El primer motivo es el costo, que siempre va a ser mucho más costoso reparar una obra muy deteriorada que actuar antes de que llegue a ese nivel de deterioro y prevenir que se suceda. Y por supuesto siempre llegar y tomar en consideración las metas de la Dirección de Vialidad, que es la que la que va a manejar el presupuesto, y es donde también está la interacción política, ¿no? ¿Qué tratamientos vamos a utilizar? Para fallas específicas presentes,
Depende del tipo de condición que vamos a mejorar, si es una condición funcional o estructural, si son cargas o medio ambiente, lo que tenemos que reponer y cuáles son las herramientas disponibles para para aplicar estos tratamientos. Pues los árboles de decisión, las matrices de decisión, en los cuales nosotros le vamos a dar peso a cada uno de estos elementos para poder decir cuál es la combinación de ellos más óptima para esta solución en particular. ¿Cuál es el momento indicado para aplicar el tratamiento? Habría que hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles factores están afectando el momento adecuado para el tratamiento? Si es un tema de tráfico, tenemos que hacer crecer la vía. Si es un tema de deterioro, tenemos que mejorar la estructura. Si es un tema de accidentalidad, tenemos que mejorar la seguridad. Todas estas cosas nos van a guiar dentro de las acciones de mantenimiento y rehabilitación. ¿Cuándo es demasiado pronto? También en algunos casos no debemos actuar demasiado pronto, cosa que en nuestros países evidentemente cada uno que sale a la calle lo puede observar, no es un problema, pero sí cuando es demasiado tarde. Y cuando es demasiado tarde está relacionado con el tiempo que necesitamos nosotros para poder evaluar y diseñar esta rehabilitación o este mantenimiento o esta mejora. La consecución de los recursos, las tomas de decisiones políticas, todo eso va a llevar un tiempo y si nosotros pasa demasiado tiempo entre una y otra, tenemos que considerarlo a nivel de la gerencia de tratamiento, de mantenimiento y rehabilitación, porque el pavimento que vamos a intervenir finalmente no va a ser el mismo que vamos a evaluar, porque el pavimento continúa su deterioro sin importar si le asignaron o no le asignaron recursos, si tomaron decisiones o si el retardo en atender o las fallas presentes ha sido muy manifiesto. Entonces, en estas consideraciones tenemos que también pensar cuál es la tasa de retraso que hay o el tiempo que pasa entre el momento de la evaluación, el momento del diseño y el momento de la construcción como tal. También debemos ver cuáles son los costos y tenemos que tomar opciones y manejar alguna de estas alternativas en base a los costos que nos van a causar. Les presento la curva de deterioro. Probablemente alguno de ustedes lo ha visto, ¿verdad? Y esta curva viene del experimento de Ashton, donde ellos estudiaron la posibilidad de que pavimento recién construido tiene una condición de pavimento alta, 100, que sería una condición perfecta, a este nivel. Y después ese pavimento, apenas comienza su vida útil, comienza a deteriorarse lentamente al principio, muy lentamente, y a medida que ese deterioro se va haciendo parte del pavimento, el deterioro se acelera y va haciendo cada vez más rápido hasta que llega a una condición mínima aceptable. ¿Ok? Entonces, esta es la condición del pavimento. Es muy importante que entendamos esta curva de deterioro porque todos los indicadores que nosotros vamos a sacar, tenemos que de alguna manera relacionarlos con este tipo de curva para poder saber en qué momento estamos nosotros actuando sobre una vía. ¿Qué es lo que vemos en la curva? Vemos que va a haber un punto crítico, donde el PCI, ya vamos a familiarizarnos un poco con estos valores, pero sin embargo, quiero que los vayan viendo. El PCI, que es el índice de condición del pavimento, entre 65 y 70, según los números que se manejan en los Estados Unidos, los países distintos, con distintos tipos de vías, con distintos tipos de suelo, con distintos problemas en la vialidad y con distintos tráficos, tienen valores que pueden variar y cada país adopta su valor en función de la realidad de cada país. De manera que ahorita les voy a traer los valores norteamericanos para poder tener una uniformidad y entender más o menos qué es lo que se está haciendo. Sin embargo, estos valores pueden disminuir. Ok, pero este punto que está aquí se llama el punto crítico. Este punto sería, en Estados Unidos lo consideran el valor de PCI 65-70, cuando 100 era el valor inicial de la obra recién hecha. Para este momento ha pasado un tiempo, la vía funcionando. Este tiempo lo vamos a manejar en función del tráfico, más que del tiempo calendario, porque la vía no responde al tiempo calendario, sino al tiempo tráfico, a menos que la vía esté completamente abandonada. En esos casos, también el tiempo calendario la puede afectar. Sin embargo, lo más normal y lo más corriente es que sea el tráfico el que la deteriore, ¿no? Entonces,
Esta franja de aquí es la franja entre 65 y 70% de la condición del pavimento, ¿verdad? Y de esta franja hacia arriba tenemos nosotros lo que llamamos mantenimiento preventivo, que es el mantenimiento antes de la falla, y a partir de ese punto, a partir de la franja hacia abajo, vamos a tener lo que es mantenimiento correctivo, rehabilitación o reconstrucción. Previamente a eso podemos hacer algunos mantenimientos rutinarios que, como son temas que no están relacionados directamente con el cuerpo de la vía, sino más bien con controles de maleza, limpiezas de drenaje, etcétera, los cuales no podemos evitar bajo ninguna circunstancia. Es importante que veamos que cuando llegamos a ese punto crítico, ¿verdad? Nosotros podemos, el punto crítico se llama crítico porque ahí es donde los costos de mantenimiento empiezan a dispararse, ¿no? Ha pasado más o menos el 75% del tiempo de que se espera del servicio de esa, de esa vía, y lo que nos queda nada más es un 12% del tiempo. Si nosotros actuamos en ese punto, vamos a gastar probablemente $1 de mantenimiento preventivo, mientras que retrasos, gastos, tratamientos extensos, no sé qué, nos obligan en un punto mucho más deteriorado de la vía a gastar de 4 a 5 veces esa cantidad. Entonces es bien importante saber dónde está ese punto. Y ese punto generalmente en los Estados Unidos lo miden con mucha precisión. Hablan de un índice de serviciabilidad cercano a 3. Aquí les he cambiado el índice de condición, lo habíamos visto de 100 a 0, porque ese es el índice de condición. Sin embargo, les he puesto la serviciabilidad porque este es el parámetro que está involucrado con la fórmula AASHTO de diseño de pavimento. Y la fórmula AASHTO va de 0 a 5. Entonces, en este caso, un índice de 3, donde nosotros hemos perdido aproximadamente del 40% de la capacidad estructural nada más, pero ha sucedido ya el 75% del tiempo. Nos queda el 60% de la capacidad estructural o de la serviciabilidad, según lo que estemos midiendo, pero nada más en el 12% del tiempo. Por lo tanto, nos urge actuar sobre la vialidad. Y este es el criterio que tenemos que tener siempre presente cuando hacemos este tipo de análisis. Bien, volvamos a las curvas de serviciabilidad. Esta curva que ustedes están viendo ahora es la curva que hicieron, que determinaron en el experimento de la AASHTO. No voy a entrar mucho en detalle sobre esto, pero lo que sí le quiero decir es que la curva, para los que a lo mejor ya se lo habían preguntado, el comportamiento de un pavimento no es tan matemático como esa curva, perfectamente bien diseñada, bien desarrollada, ¿no? Esta fue la curva que ellos diseñaron. En este caso, esta es la curva de serviciabilidad para pavimentos asfálticos y la de abajo para pavimentos rígidos. Tiene diferencias, etcétera, etcétera, y todo esto fue bien estudiado, ¿no? Lo que sí es importante es que la AASHTO adoptó pues, como la tendencia de la curva, esa curva sinusoidal que vimos anteriormente, ¿no? No hay que esperar que sea tan ajustada a la verdad, a la realidad. Ok, vamos a entrar en temas de mantenimiento y para eso yo quisiera refrescar algunos conceptos y sobre todo algunos conceptos que existen en algunas de las normas locales que tenemos, pero que la mayoría de los libros y la bibliografía internacional que se maneja son bibliografías norteamericanas o europeas y que además de eso han sido traducidas generalmente en los países que tienen más actividad en este tipo de cosas. En este caso, México es uno de los países que tiene más avanzado el tema del mantenimiento en toda Latinoamérica, y México generalmente es el que hace estas traducciones con sus modismos locales, de manera que a veces lo que entendemos en México con un término no es lo mismo que entendemos en Sudamérica. Por eso hay que estar bien pendiente de esto, ¿no? Pero le llamo la atención, por la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Conservación es cuidar de la permanencia o integridad de algo. Mejoramiento es adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor. La reconstrucción es una acción y efecto de volver a construir. La rehabilitación es un conjunto de actividades que tienen por la finalidad la recuperación de una función perdida o disminuida.
Y la reparación es arreglar algo que está roto o estropeado. Esto es, son términos sacados del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Aquí les tengo estos mismos términos manejados por el glosario de términos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, editado en el año 2008. La conservación dicen que es igual a mantenimiento. Ya vamos a ver qué es lo que es mantenimiento más adelante. El mejoramiento dice elevar el estándar de la vía. Ellos consideran que elevar el estándar de la vía es mejoramiento. La reconstrucción, renovación completa de una infraestructura vial previa a demoliciones parciales o totales, pudiendo modificarse sus características originales. Cuando ellos reconstruyen, no necesariamente mejoran, sino que pueden o no modificar las características originales. La rehabilitación son obras necesarias para devolver sus características originales y adecuadas a su nuevo periodo de servicio. Sin embargo, más adelante vamos a ver que en Estados Unidos y en toda la bibliografía que viene de los Estados Unidos, la rehabilitación es mejoramiento. Entonces, ahí quiero que estén muy pendientes. Y en el glosario de términos del MTC, reparación no existe. Sencillamente no lo considera. En la escuela norteamericana se habla de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, conservación y rehabilitación. Solamente se manejan estas 4 palabras. En las normas peruanas, el mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, mantenimiento como tal, conservación, mejoramiento, reconstrucción y rehabilitación. O sea, ahí el idioma español es un poco más complicado. Esto fue traducido directamente por mi persona de documentos de la AASHTO y de la National Highway Association de los Estados Unidos. Según la AASHTO, el Comité de Carreteras de AASHTO, el mantenimiento preventivo, ¿verdad?, es una estrategia planificada, se aplican a pavimentos en buenas condiciones, contribuyen al comportamiento a largo plazo, solo interviene la condición funcional y no aumenta la capacidad estructural. Estas son las características del mantenimiento preventivo, mientras que el mantenimiento correctivo, que son los 2 tipos de mantenimiento que ellos ven, es una estrategia reactiva, hay que esperar que esté ya dañada la vía para poder intervenir. Se aplica a pavimentos en proceso de deterioro, por supuesto, si desde el punto de vista que ya estás viendo el deterioro, es porque ya el proceso de deterioro ha comenzado. No contribuyen al comportamiento a largo plazo, generalmente son muy de corta duración, son efímeros, tienen efectos negativos en la condición funcional, porque generalmente todos los mantenimientos correctivos lo que hacen es dañar más la condición funcional y tampoco aumentan la capacidad estructural. Todo esto según los criterios de la AASHTO. La National Highway Institute, por su parte, agrega estos 2 términos, conservación y rehabilitación, y dice en conservación que es justamente todas las acciones del mantenimiento preventivo más las acciones de mantenimiento correctivo que recién habíamos visto. Todas estas juntas se llaman conservación. O sea, todas acciones que sean preventivas o correctivas forman parte de la conservación de un pavimento. Mientras que la rehabilitación, el objetivo principal es aumentar la vida de servicio del pavimento. Aquí hay una incongruencia con lo que se manejan en las normas peruanas particularmente. La gestión o la gerencia de pavimento, que es lo que vamos a empezar a ver, es justamente el proceso de planificación del mantenimiento y la reparación de una red de carreteras u otras instalaciones pavimentadas para optimizar las condiciones del pavimento en toda la red. También se aplica a pistas, aeropuertos y terminales de carga marítima. Esta es una definición que nos trae la AASHTO. Esta es la solución de gerencia, la gestión de pavimento o gerencia de pavimento. De manera que para que lo recuerden, de ahora en adelante nos vamos a enmarcar en este concepto, es la planificación del mantenimiento y de la reparación. Debemos planificar el mantenimiento y la reparación de redes o de instalaciones pavimentadas para optimizar las condiciones del pavimento en toda la red. O sea, la meta es ir mejorando continuamente la red, mejorándola cada vez más. Originalmente también se puede aplicar a aeropuertos y puertos porque fue diseñado de esa manera. La gestión de gerencia de pavimentos tiene que ver con el ciclo de vida del pavimento. La idea es muy importante considerar la condición de pavimento, el índice de condición del pavimento, el índice de serviciabilidad y la condición crítica o PCI crítico, que esto ya lo vimos en las primeras gráficas, sin embargo lo vamos a ver de nuevo. Esta curva de deterioro ya anteriormente se las había mostrado, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente cuál es la zona, el tiempo en años o en ejes equivalentes
donde nosotros podemos trabajar el mantenimiento preventivo, desde el inicio de la obra hasta un punto determinado donde ya el deterioro empieza a ser mayor. Y esto se puede medir porque nosotros podemos evaluar la condición del pavimento. Esta condición del pavimento la podemos evaluar y más adelante, al final de esta charla, vamos a ver cuáles son los métodos para evaluarlo. Pero evaluándola continuamente podemos ver si esta condición del pavimento ha sido, se está deteriorando con mucha rapidez y tenemos que hacer acciones de mantenimiento y rehabilitación cada vez más intrusivas, o sencillamente las acciones se mantienen separadas suficientemente. De manera que esta es la indicación que nos va a decir si estamos todavía dentro de la zona de mantenimiento preventivo o tenemos que pasar a zonas de rehabilitación y de reconstrucción. El mantenimiento correctivo es un mantenimiento que se puede hacer en cualquier momento de acuerdo a eso. También tenemos que ver que las obras, los pavimentos no necesariamente van a fallar siempre según lo acordado. Siempre va a haber algunos efectos, como por ejemplo una rotura de tubería o algún tema puntual que va a meditar que se haga un mantenimiento correctivo, de manera que no podemos olvidar que eso existe, ¿no? Por efectos de la condición de pavimento, para ir estudiando uno a uno los términos que hemos manejado, ¿no? Se puede calificar utilizando, para la gerencia de pavimento se puede calificar la condición del pavimento utilizando varios indicadores. Uno de los más comunes es el del PCI, que va de 0 a 100, la primera gráfica se las mostré, donde 100 es un pavimento nuevo o excelente y va a tener una degradación progresiva. Estos índices se miden bajo ciertos parámetros que lo vamos a ver más adelante y podemos conseguir el valor de una vía en un momento dado, en un momento específico. También podemos utilizar el índice de serviciabilidad del pavimento. Este índice, que también se conoce con las letras del PSI, Pavement Condition Index y Pavement Serviceability Index. ¿Okay? La serviciabilidad del pavimento es el valor que toma el método AASHTO para el diseño del pavimento. Y esto es bien importante porque si nosotros vamos a aplicar este método que es ampliamente conocido y ampliamente practicado en toda Latinoamérica, nosotros deberíamos guiar la condición del pavimento por la serviciabilidad y no por la condición, porque esta no es aplicable a los métodos de diseño estos, ¿no? Sin embargo, nos da una buena idea, nos es un índice bastante valioso y nos puede dar una idea de la condición de la vía. Una vez que se tome la decisión de intervenir, pues necesariamente tendríamos que evaluar la serviciabilidad. La serviciabilidad tiene valores de 0 a 5, donde 5 es un pavimento nuevo y 0 es un pavimento intransitable o inexistente, y tiene un valor mínimo considerado en el AASHTO de 2.5. Y ese valor mínimo también puede variar según la importancia de la vía y según el país. Finalmente tenemos también otro índice que es el índice de rugosidad internacional. Este es muy conocido actualmente, es un índice que fue desarrollado por el Banco Mundial y parte de 0, donde un índice de rugosidad 0, un IRI 0, es una vía perfecta. Va aumentando en la medida en que se va acumulando los detalles, las distorsiones verticales que se van a presentar en la vía. Más adelante les voy a explicar con más detalle eso para que lo entendamos. Pero él no tiene límite, o sea, en teoría puede tener valores de 8, 10, 15, 20, no hay valores límites. Los valores, tiene unos valores aceptables según las normas, que también se los presento más adelante. El índice de condición fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. Originalmente se adoptó para aeropuertos. Después la American Standard for Testing Materials, la STM, adoptó este índice para las carreteras y para los puertos también. Analiza las fallas en tipo, severidad y cantidad y desarrolló un libro, una metodología completa con un experimento muy largo que se llevó en los Estados Unidos que se llamó el Long Term Performance Payment Program, LTPP, el programa de comportamiento de las carreteras a largo plazo. El índice de condición, como yo les había comentado, va de 0 a 100. Un valor 0 es un pavimento fallado y un valor de 100 es un pavimento excelente, con todas estas categorías intermedias. Y estas categorías son muy importantes considerarlas porque nos van a dar valores y acciones y limitación de acciones. Muchísimas agencias de vialidad en los Estados Unidos toman decisiones en función de estos números.
Ellos pueden mantener, o sea, pensar en que vamos a mantener los pavimentos de un país o de una ciudad o de una región en valor 100 es una utopía. De manera que nosotros tenemos que manejarnos en valores que vayan por encima del 55. Inclusive estos valores los podemos modificar en función de lo que tenemos actualmente. Y sería muy bueno que nosotros pudiéramos medir esto, por ejemplo, les digo yo, en una alcaldía, en una municipalidad, en una gobernación regional. Sería excelente que un gobernador tuviera una medida de este índice a la entrada de su gestión. Digamos, ganó las elecciones y se toma posesión del gobierno. Y entonces, en ese momento podemos cuantificar cuál es la calidad del pavimento en esa región. Y digamos que le asignamos un valor de 55, que es un valor entre bueno y razonable, ¿no? ¿Qué es lo que debe suceder? Este señor debería terminar su tiempo a los X años, 4 años, 5 años, según lo que es normal en nuestros países, y debería incrementar ese valor. Cuando él termine y entregue sus cuentas, debería decir, señores, he logrado mejorar el índice de condición de la red vial de mi estado, de mi región, de mi zona de influencia, en tantos puntos, no sé, en 10 puntos, en 5 puntos, en 20 puntos. Entonces puede entregar esto en valor 75, en valor tal, que cosa que sería extraordinario si pudiéramos medirlos así. Sin embargo, meterles este tema en la cabeza a los políticos es un poco difícil, lo digo porque yo tengo casi 60 años ya y durante mi carrera la mayor cantidad de saliva la he invertido en este tema y la verdad es que he conseguido muy poca audiencia, a pesar de que sí tengo el respaldo de los técnicos, pero los políticos generalmente quieren reacciones inmediatas. Y para llevar a cabo este tipo de cosas, a veces hay que hacer una inversión que no se ve a principio. Pero yo creo que a largo plazo es excelente la idea y es muy buena. De manera que comparto esta idea, esta filosofía con ustedes. Espero que ustedes, el camino que llevan, muy pronto estén en niveles de decisión y a lo que les toque estar del lado del gobierno, a lo que les toque estar del lado privado, pues manejemos este lenguaje. A ver. Ok. Ese es el índice de condición. Okay. El IRI, por su parte, es una medida mundialmente aceptada de pavimento. Fue desarrollada por el Banco Mundial en el experimento de Brasil, hace ya bastantes años, en el año 78 que se hizo. Mide los movimientos verticales de la suspensión de los vehículos en una distancia determinada. O sea, el vehículo recorre la medida en Latinoamérica, como utilizamos el sistema métrico decimal, el IRI viene dado en metros por kilómetro. ¿Cómo se entiende metros? Ese es cada vez que este resorte se comprime o se estira por efectos de que el vehículo baja o sube de acuerdo a una distorsión de esta naturaleza que vemos aquí, ese espacio, ese pequeño centímetro que está desplazándose el resorte, se van acumulando. Y si fueron 5 centímetros hacia arriba, no importa que acto seguido venga una compresión de 5 centímetros hacia abajo, también la sumamos con los otros 5 y ya llevamos 10 en el plazo que hemos recorrido. Si eso fue en 10 metros, entonces el IRI nuestro sería 10 centímetros por cada 10 metros. Eso se va a seguir acumulando hasta completar el kilómetro. Y en el momento que se sume, el valor de IRI lo estamos cuantificando en metros por kilómetro, metros de esa variación de estos resortes, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, a lo largo de todo un kilómetro. Y esa es la unidad que adoptó el Banco Mundial. Por eso es que medimos los movimientos verticales de la suspensión de los vehículos. También correlaciona con la aceleración vertical, con el movimiento vertical de los pasajeros y con la carga dinámica que se transfieren a los neumáticos medidos por la presión de ellos. Esto se correlacionó midiéndolo, poniéndole sensores a los neumáticos, de manera que los incrementos de la carga por efectos dinámicos fueron correlacionados. De manera que este IRI es un valor bien pensado y bien desarrollado, que nos ha dado muchas soluciones hoy en día y dolores de cabeza algunos cuando no quieren hacer las cosas bien hechas, ¿no? El IRI y la calidad de pavimento. Bueno, en Estados Unidos y en Latinoamérica se manejan números distintos. Yo no me atreví a cambiar, en este caso, los números latinoamericanos, porque es cierto, pero sí les hago algunos comentarios.
Para que considerar que el pavimento es muy bueno en Estados Unidos, el IRI tiene que ser menor de 1, menor de 1 metro por kilómetro. Se considera bueno cuando está entre 1 y 1,5. Razonable entre 1,6 y 2 si estamos en una vía importante interestatal. Y entre 1,6 y 2,7 si estamos en otro tipo de carretera. O sea, también es razonable. Se considera malo entre 2 y 2,7 si estamos interestatales. La interestatal nos limitaba máximo a 2 para ser razonable, y de ahí en adelante es malo, ¿verdad? Y mayor de 2,5 es muy malo para los interestatales. En el caso de las vías, los otros tipos de vías de menos importancia, el de 2,8, o sea, el siguiente a 2,7 hasta 3,5 se puede tener, y mayor de 3,5 se considera muy malo. Sin embargo, en Latinoamérica, estos valores todos cambian. Es muy complicado, y además, de acuerdo a la técnica que nosotros podemos aplicar, estos valores van a ser fáciles o difíciles de alcanzar. Hay que tener muchísimas consideraciones técnicas importantes, que conocer el proceso de construcción, y hay que conocer también el proceso de diseño. Entonces, los valores aquí se manejan distintos. Un valor en Perú, por ejemplo, de 2 es un valor muy bueno. Sí tenemos ya mediciones de IRI menores a 2. Hemos medido 1,8, 1,9, 1,7 en algunos casos. Sin embargo, son casos muy puntuales. Pero exigir un valor de 2, de 2,2 para una obra recién hecha es muy bueno. Y yo creo que en la medida en que estas medidas se hagan más comunes, ya las empresas van a aprender a trabajar para poder alcanzar esos valores, porque realmente hay que saber trabajar para eso. Y pudiéramos aplicar unos criterios parecidos a lo que estamos viendo aquí. A ver, entonces llegamos ya al final de esta parte, donde tenemos que definir qué es lo que es mantenimiento. Y les pongo aquí, el mantenimiento es el conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. Esta es la definición que está escrita en el glosario de términos del MTC en Perú, editado en el año 2008. De manera que vemos también que los objetivos, a raíz de ahí, los objetivos del mantenimiento son estos: mantener los bienes en óptimas condiciones de servicio, disminuir los costos de la producción o el servicio prestado. Todo esto está relacionado con la misma definición. Alargar la vida útil de los equipos y los bienes, garantizar la seguridad de los operadores y los usuarios, garantizar la buena calidad de los productos, de los servicios prestados, preservar el ambiente en que se realizan las actividades de la empresa, mantener constantemente adiestramiento en el personal de la compañía y crear conciencia sobre la importancia que es el mantenimiento. Ahora, ustedes verán que no mencioné pavimentos en ninguna parte. Estos objetivos son compartidos entre la parte de vialidad, la parte de la ingeniería industrial. Cuando tú manejas la operación de una máquina, de una fábrica, se comparten estos mismos criterios. Y por lo tanto, podemos entonces empezar a dividir cuáles son los tipos de mantenimiento. Entonces, tenemos que ver cuál es el sentido que le vamos a dar. Si nosotros estamos pensando en la función del bien o del servicio o de la máquina, el mantenimiento puede ser preventivo o correctivo. Si estamos viendo la magnitud de la acción de mantenimiento, puede ser un mantenimiento menor o un mantenimiento mayor. Si puede ser, si lo que estamos viendo es la gravedad de la falla, estamos viendo un mantenimiento crítico o un mantenimiento no crítico. Si estamos viendo es la urgencia con que tenemos que intervenir, el mantenimiento puede ser normal, urgente, de emergencia o de avería. Si estamos pensando en la cualidad del mantenimiento como tal, puede ser predictivo, proactivo, provisional o permanente. Si estamos viendo la cronología de la ejecución, o sea, en qué momento actuamos, el mantenimiento puede ser rutinario, programado, circunstancial, periódico o eventual. Y ustedes verán, ya ahora entramos en este concepto para sensibilizarlo. Porque después de que el mantenimiento tiene tantas formas de enfocarlo, lo que normalmente se hace en vialidad es el mantenimiento preventivo y el correctivo. Significa actuamos antes de la falla o actuamos después de la falla. Entonces, en esto podemos reducir
todo lo que hemos venido definiendo como mantenimiento. Sin embargo, se pueden adoptar criterios distintos y vamos a tener excelentes resultados, porque es importante observar que la vialidad tiene otros parámetros, ¿no?, que seguir. Entonces, es un equívoco, quédense con esto en la cabeza, relacionar las actividades de mantenimiento con la acción exclusiva de reparar. El mantenimiento vial es complejo y multidisciplinario y nunca se debe considerar que reparar es un mantenimiento. O sea, en algunos casos, algunas aplicaciones de reparación pueden ser parte de una política de mantenimiento. Sin embargo, debemos hacernos algunas preguntas. Para planificar tenemos que tener un plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a reparar? ¿Para qué lo vamos a reparar? ¿Y dónde vamos a reparar? Si programamos, tenemos que tener una secuencia. ¿Cuándo vamos a reparar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Y quién lo va a hacer? Podemos también ejecutar la parte de mantenimiento de acuerdo con los criterios y las herramientas y los recursos disponibles. Y finalmente, controlamos los costos de calidad, los rendimientos y las metas. Todos estos procesos, los que están relacionados con diseño y con la construcción, se deben supervisar adecuadamente. Entonces, para eso es bueno tener claro cuál es el ciclo de un pavimento, ¿no? Originalmente tenemos la necesidad de un pavimento. Este pavimento crece por una necesidad sociopolítica necesariamente. Hay un crecimiento poblacional, hay un crecimiento de la necesidad de comerciar o hay algún interés particular en que esta comunidad se llegue o salga de un sitio por efecto de sacar materia prima, sacar productos agroindustriales o terminados, etcétera, etcétera, y llevarlo hasta los centros de acopio y los centros de distribución, que es donde está el dinero. Entonces, todo este tipo de cosas son las que plantean la necesidad del pavimento. De acuerdo a las necesidades que nos están generando el pavimento, decidimos qué tipo de pavimento vamos a construir. Puede ser uno para bajo volumen de tráfico, uno para altos volúmenes de tráfico, puede ser con tratamientos superficiales, en afirmado, puede ser con construcción de estructuras de pavimento bien definidas, puede ser un pavimento escalable que se pueda ir mejorando con el tiempo, o puede ser un pavimento que es efímero. Por ejemplo, en el caso de una explotación minera, una explotación forestal, donde ustedes van a explotar madera en un sector, las siembras de madera se recogen realmente cada 15 a 17 años, depende del tipo de madera, algunas un poco antes. Pero decir que vamos a construir una vía para poder mantener esa vía y dejarla funcionando durante 17 años, siendo que no va a pasar nadie por ahí, no tiene sentido. Entonces, este tipo de cosas tenemos que pensarlas a la hora de decidir el tipo de pavimento. Decidimos los valores de diseño, tránsito y subrasante que nos van a marcar, se hace el diseño, se seleccionan los materiales que son usables, los que están disponibles, los que están relativamente cerca de la zona, se hacen las especificaciones, los planos y todos los escritos que hagan falta para completar ese diseño. Luego se construye la vía y se construye y se aplica, importantísimo, un correcto control de calidad. Tiene demasiado injerencia con la parte de conservación y mantenimiento el tema del control de calidad, porque nosotros aquí, durante la etapa de diseño del pavimento, de proyecto, nosotros tenemos que considerar los materiales como teóricamente los conocemos. Si nosotros no logramos construir esos materiales lo más próximo posible a la parte teórica o a esos resultados que nos viene dando poco a poco los estudios de comportamiento de estos materiales, entonces no lograremos nunca que el comportamiento de este diseño sea suficiente para poder llevar a cabo la etapa de conservación. Luego de la inspección y control de calidad se abre al tránsito, se vigila continuamente el pavimento. En Estados Unidos hay agencias y empresas dedicadas exclusivamente a evaluar pavimento de manera continua. O sea, ellos pagan por hacer algunas de las acciones y medir cuáles son los valores que están reflejándose continuamente de serviciabilidad o de condición del pavimento, y las agencias, o sea, las municipalidades o el responsable de ese pavimento sabe perfectamente en cada momento cuál es el valor, cuál es el performance,
el comportamiento que ese pavimento tiene. Después se hace una conservación preventiva que se maneja en funciones normales, limpieza de alcantarilla, limpieza de drenaje, mantenimiento de otra índole como demarcación, todo ese tipo de cosas. Y se hacen algunos sellos de grieta, se hacen sellos de junta, algunas reparaciones se hacen falta. Luego de que estas conservaciones preventivas se hacen muy frecuentes, empiezan la aparición de fallas. Cuando se acelera, ubíquense ahora en la curva de deterioro del pavimento, ya podemos hablar de que estamos pasando de la etapa de consolidación de la estructura a la etapa de deterioro ya propiamente dicho, ¿no? Finalmente, se hacen las evaluaciones de pavimentos y cuando estas apariciones de fallas son sumamente frecuentes, pues no tenemos más remedio que renovar el pavimento. Y en ese momento volvemos a evaluar y renovar y volvemos a entrar en el proceso del diseño. Entonces, lo importante del mantenimiento es aplicar el tratamiento correcto al pavimento correcto y en el momento correcto. Si nosotros logramos eso, vamos a tener una vialidad perfecta en conjunto siempre con el control de calidad cada vez que ejecutemos alguna acción. Es sumamente importante. Entonces, ¿qué dice la curva de pavimento de mantenimiento preventivo? Funcionalmente, las vías son más confortables y seguras. Estructuralmente, no hay mucho, porque generalmente lo que tenemos que mantener es que llegue al final de su vida útil. Por lo tanto, no hay una mejora estructural en la cantidad de las cosas que nosotros hacemos en el mantenimiento preventivo. Saben que no tiene injerencia estructural. Pero, de alguna manera, el mantenimiento preventivo prolonga la vida útil. O sea, eso significa que sí debe haber una implicación estructural en algún caso. Y por efectos de costo es extraordinario para las direcciones del Estado, o sea, para los que ponen el dinero de las rehabilitaciones y para los usuarios, porque la vía se mantiene en muchas mejores condiciones. Este costo usuario es un costo que cada día más lo estamos considerando en Latinoamérica, porque gracias a los criterios del Banco Mundial, nos están pidiendo, nos están exigiendo más bien que la inversión que hagan a través de bancos internacionales en vialidad deben considerar una simulación que se hace con un programa que es el HDM4 y el HDM4 considera el usuario. Y de hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de verlo o tienen la oportunidad de algún momento interactuar con este programa, se van a dar cuenta de que los costos más grandes que están relacionados con una vía están directamente asociados al costo usuario. ¿Por qué? Porque somos muchísimas las personas que pasamos por esa vía, el tiempo que perdemos nosotros en un atasco, en una cola, se suma, y no solamente el tiempo que puedo tener yo manejando mi vehículo, sino el tiempo que tengo yo con todos los vehículos que están en el mismo atasque. Si estamos pasando por una vía en malas condiciones, bueno, cuenten cuántos vehículos pasan por ahí y se le están dañando las partes del carro, los muelles, los amortiguadores, los neumáticos o otras partes del carro, cuántos accidentes se crean por mala calidad de los pavimentos, y todos estos costos asociados a esto suman y suman en una cantidad vertiginosa. Cuando ustedes analizan esto a la vuelta de 20 años, es una cantidad horrible de dinero, es muchísimo más grande que lo que cuesta una vía construirla o rehabilitarla. Entonces, si no metemos el tema de costo usuario dentro del concepto que manejan los políticos, pues probablemente en algún momento ellos podrán entender lo que queremos decir con esto. Las estrategias, algunas tienen diferentes tipos de efectividad. El mantenimiento preventivo y la rehabilitación mantienen una vía que se va a deteriorar poco a poco. Solamente rehabilitar de vez en cuando, pues la vía se va a rehabilitar, se va a deteriorar más rápidamente, y no hacer nada, por supuesto, la vía se va a deteriorar mucho más rápidamente. Según algunos datos estadísticos de los Estados Unidos que fueron sacados a través de la Federal Highway Administration, que es un departamento del Departamento de Transporte o del Ministerio de Transporte de los Estados Unidos, hacer mantenimiento preventivo en una vía cuesta más o menos $10,270 por milla. Si nosotros no hacemos ningún mantenimiento preventivo, sino que solamente lo rehabilitamos, el gasto se aumenta a $45,570 por milla por año.
Y la reconstrucción nos lleva a este valor a 574.000 dólares por milla por año. O sea, imagínense qué buena idea es trabajar el mantenimiento preventivo versus la rehabilitación y la reconstrucción. Reducir los costos totales del mantenimiento de la vida durante todo su ciclo de vida y cómo podemos mejorar los pavimentos. Podemos realizar un buen proyecto, ejecutar una buena construcción, rellenar las grietas cuando aparezcan, sellar debidamente la carpeta, mantener la vegetación circundante sin permitir sobrecarga, colocar sobrecapas de vez en cuando y mantener estructuras de drenaje de acuerdo al tipo de pavimento. ¿Cuál es el diagnóstico? Ahora vamos a entrar en el tema de cómo entender cuál es el deterioro que llevan los pavimentos. Lo primero es identificar los problemas. Luego vamos a identificar los factores que producen esos problemas y ahí es donde debemos actuar. Y cuando tengamos un conocimiento pleno de cuáles problemas hay y cuáles factores lo producen, nosotros podemos tomar fácilmente decisiones sobre la solución. Entonces, para eso tenemos que identificar fallas en el pavimento. No tan exclusivo como en la fotografía, donde tenemos que tomar minuciosamente toda la información, pero hay varias metodologías. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para, cuál es el propósito del estudio de falla? Es documentar la condición del pavimento, identificar los tipos de falla existentes, agrupar los comportamientos semejantes, profundizar en las causas del deterioro, identificar las necesidades de estudios adicionales y identificar los posibles tratamientos de rehabilitación y cuáles son las áreas a reparar y la magnitud de estas reparaciones. Estos indicadores vienen caracterizados por cuáles son los mecanismos que desarrollaron la falla que estamos viendo, que estamos observando, ¿no? Qué tan grave es la extensión o qué tan grave es la falla como tal y cuántas fallas estamos observando nosotros en un tramo de vía. Estos son tipo, severidad y extensión, que es lo que nos caracteriza el método que fue aprobado por la ASTM en el Long Term Performance Payment que les mencioné anteriormente, ¿no? Cada actuante produce una deformación en el caso de los pavimentos flexibles, entonces hay que estudiar las deformaciones transitorias que desaparecen, que son aquellas que desaparecen una vez que la carga se va, y las deformaciones permanentes son las que se mantienen, las que permanecen cuando la carga ya no está todavía ahí. Entonces eso significa que puede haber defectos de diseño o defectos de construcción. Hay que estudiar esto con mucho detalle para saber cuál es cuál. Sin embargo, hay que entender que tenemos que estudiar la rheología. En el caso de los pavimentos rígidos, la rheología no es tan importante como en el caso de los pavimentos flexibles. Las fases toda estructura pasa por estas tres fases. Que son la fase de consolidación, que inmediatamente después de construidos, hay un proceso de consolidación de los terraplenes, un pequeños asentamientos que se van a presentar justamente porque no hemos podido construir con una homogeneidad total y absoluta. Entonces, estas pequeñas diferencias nos van a ofrecer algunos detalles de consolidación que les van a reflejar algunos datos, algunos defectos sobre la vialidad. Por eso hay que considerarlo para poder tomar en cuenta inclusive hasta cuál es el material que vamos a considerar, ¿no? La fase elástica que corresponde a la vida útil como tal de la vía. Esa es la fase donde la estructura del pavimento se comporta como fue previsto en el proyecto. La fase de fatiga es donde ya comienza el colapso gradual. Pavimento flexible, las manifestaciones son deformaciones, agrietamientos, que pueden ser por fatiga o exceso de carga, y disgregación. En el caso de los pavimentos rígidos, hay grietas que pueden ser por fatiga o por exceso de carga, problemas en juntas y desintegración de la espali, que se sueltan los agregados en la parte superior, desgastes iniciales. En el caso de las grietas, los pavimentos rígidos, como tienen un comportamiento de la fatiga totalmente distinto a los flexibles, son diseñados a cargas máximas. Por eso se están utilizando ahora métodos nuevos de diseño basados en elementos finitos y en modelos matemáticos que son mucho más precisos para diseñar. En los pavimentos flexibles es un poco más complejo porque ellos tienen una etapa flexible inicial, pero el pavimento tiende a ser más rígido cada vez en la medida que se va oxidando el asfalto.
y cuando termina al final de su vida útil termina siendo tan rígido como un rígido y tiene que cumplir con las dos condiciones. A causa de los fallos en pavimentos, deficiencias estructurales en cualquiera de las capas, condiciones climáticas ambientales adversas, deficiente control de calidad. En cuanto a las deficiencias estructurales, les quiero mencionar particularmente que una de las capas que nosotros tenemos que cuidar con más detalle es la subrasante. Si nosotros hacemos un diseño que sea rehabilitable o mantenible en el tiempo, es necesario y esencial que la subrasante no se vea comprometida. O sea, que nunca se llegue a deformar la subrasante, porque las deformaciones que se van a producir en la subrasante son permanentes y nos obligan a nosotros a reparar toda la estructura. Entonces necesitamos considerar el diseño, desde el diseño, que las capas superiores son las que pueden fallar y anunciarnos a nosotros que ya la estructura está en etapa de fatiga. De esa manera podemos intervenir con tiempo para que esta fatiga no alcance las capas inferiores. Las deficiencias estructurales en cualquiera de las capas pueden ser por diseño inadecuado, por defectos de construcción, por materiales inapropiados o de mal control de calidad y por incrementos del tránsito o sobrecargas puntuales también lo pueden hacer. También las condiciones climáticas, temperaturas extremas, precipitaciones o sequías anormales nos afectan más o menos a algunos de los pavimentos. En el caso del pavimento asfáltico es mucho más susceptible a esta cosa, el pavimento rígido no. Sin embargo, también tiene otras manifestaciones que también se pudieran considerar a partir de esto. Y el deficiente control de calidad, bueno, imagínense, desde el proyecto, nosotros necesitamos controlar materiales, mezclas, procesos constructivos, y el tema de los drenajes es sumamente importante. El enemigo primordial de una vía, cualquiera sea, es el agua. Entonces, tenemos una buena obra de vialidad, bien sea bien diseñada o bien construida, tiene que considerar permanentemente el manejo del agua. En algunos sitios, por ejemplo Lima, llueve muy poco, el tema del agua se ha dejado de largo. Sin embargo, no es una buena práctica, porque siempre va a haber agua involucrada con esto, porque va a haber de alguna naturaleza servicios, etcétera, etcétera, y el agua nos puede afectar en algún momento. Y con respecto a estos ingenieros que se crean en estos ambientes como Lima y después se van a otras regiones donde no sucede lo mismo de Lima, he visto muchos errores cometidos por ellos en el tema de drenaje porque sencillamente se acostumbraron a no considerar el agua como un problema. Entonces uno tiene que siempre contextualizarse. Con respecto a eso, las pendientes transversales deben ser suficientes, acceso capilar del agua subterránea y no llegar muy cerca de las capas del pavimento. Recuérdense que el pavimento, el tráfico cuando pasa por un pavimento va a afectar un espesor determinado, y ese espesor debería mantenerse en las condiciones en que fue diseñado. Por lo tanto, el ascenso capilar del agua puede afectarnos la calidad de soporte, de resistencia de este material, y debilita, con lo cual acelerar el proceso de deterioro, o puede haber deterioros inclusive catastróficos. El mal funcionamiento de los drenajes también es un tema, pendiente e insuficiente en los hombrillos, en este caso me estoy refiriendo a las bermas, y la infiltración de agua de lluvia en las capas inferiores o de riego. Por la función, las fallas funcionales comprometen el funcionamiento de la estructura. La clave es observar el PSI, y cuando estamos considerando fallas estructurales, comprometen el comportamiento como tal de la estructura, y la clave es el PSI. Estos dos índices, que ya los vimos anteriormente, nos van a dar estas características. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias funcionales? Baja fricción superficial, distorsión excesiva de la superficie, huellos, ahuellamientos o huecos. Y la fricción superficial que se pierde es un tema funcional, que puede haber hidroplaneo y accidentalidades altas. Para las fallas estructurales debemos chequear que tantas grietas, huecos, depresiones, ondulaciones, maleza, agua, barro, aceites y otras materias extrañas que nos pueden indicar que existen fallas estructurales en el tramo, ¿no? Hay unos criterios de identificación de fallas, y lo que hizo este manual fue estandarizar las definiciones.
¿Y cuáles fueron los beneficios de lograr esta estandarización? Es que hay una mejor comunicación, ahora sí conocemos los nombres, unificamos criterios y podemos comparar con informaciones de otras latitudes, y también podemos mejorar el resultado en función de que podemos dejar plasmado y escrito cuál es el mecanismo que nos ha ido afectando. Este es el libro del Manual de Identificación de Fallas del programa LTPP. Eso se desarrolló en los Estados Unidos, orienta a la investigación, sirve tanto para pavimentos asfálticos como para pavimentos rígidos, identifica y define las fallas según descripción, niveles de severidad y de cómo medirlas. Tiene dibujos esquemáticos y tiene algunos formularios que estandarizan cómo se debe manejar. El sondeo de fallas en los pavimentos pueden ser manuales en el ámbito del proyecto, que de manera que hay que caminar encima del pavimento, o inclusive se puede hacer a través de grabaciones. Ya para esto existen vehículos automatizados de alto rendimiento, que los voy a mostrar rápidamente a continuación, donde se toman superficies videograbadas por el vehículo y las computadoras pueden obtener la información y convertirla en números, que es lo que necesitamos nosotros para poder evaluar estos índices, ¿no? También los sistemas automatizados pueden interpretar o sea, nos entregan valores que se pueden interpretar después en el trabajo de gabinete a través de los mismos videos. Y esto es el trabajo que normalmente hacen en los Estados Unidos las agencias que mantienen la vialidad. Los procedimientos manuales son los mejores. Eso siempre no se van a poder evitar, y hay que trabajarlos cuando estamos a nivel de proyecto. Sin embargo, no hay que obviar los otros, porque si no van a mantener un nivel general de las condiciones de toda la red. Son actividades que hay antes del estudio, se hace un estudio detallado de vías, de fallas en el caso de que haga falta, pero en la presencia del ojo del técnico es el que va a definir si hacemos o no hacemos estudios más profundos. Se pueden tomar también videografías o videotape más detallados, y se hacen estudios de drenaje. ¿Cuáles son las actividades? Preestudios, el diseño del proyecto y los datos de localización, formularios de colección de datos, manual de identificación de fallas, la información de estudios anteriores, bien importante. Si nosotros estamos en un correcto programa de gerencia, debemos echar mano de cuáles son las reparaciones y los estudios que se hicieron antes. Y arreglos de control de tráfico, bien importante estudiarlo, ¿no? El estudio de parabrisas, de montarse en el vehículo y darle una vuelta, es importante. Se hace manejando a velocidad normal, y se pueden conseguir las condiciones funcionales, como siendo nosotros como usuarios, pero con un ojo técnico, ¿no? Se hace una evaluación global, amplia, y se identifican sitios particulares donde debemos incrementar los estudios y hacer pruebas, ¿no? A pie se hacen en 2 personas generalmente, se registra la traza de toda falla en el pavimento, y se puede necesitar el control de tráfico en algunas carreteras. Se debe caminar todo el proyecto, es bien recomendable, excepto en tiempos de pandemia, que ahora lo estamos haciendo de una manera distinta. Desde el punto de vista funcional, el pavimento debe proveer al usuario de un manejo seguro y confortable, no podemos olvidar esto, y desde el punto de vista estructural, debe poseer la habilidad de resistir el tráfico y las cargas del medio ambiente. Entre los que son los equipos para hacer mediciones en pavimento, conseguimos la viga Benkelman, que nos mide las deflexiones en el pavimento. Brevemente la voy a mencionar. Mide deflexiones puntuales sobre un rebote. Esta es una medida que ha sido muy tradicional durante muchos años y también ampliamente conocida en toda Latinoamérica. Se puede calcular a raíz del rebote que hay, porque la viga Benkelman tiene una punta que se ubica justo en el medio de los neumáticos dobles del eje trasero de un vehículo cargado con 8.2 toneladas, que es el eje patrón. Al retirar el vehículo avanza, y al retirar el vehículo, esa deflexión que había causado el esfuerzo que estaba aplicando por el peso del vehículo, se recupera. Entonces, en función de eso, nosotros podemos medir números estructurales efectivos, transferencias de carga, etcétera, etcétera. Es una herramienta bastante útil y muy buena. Esto fue superado ya por el falling weight posteriormente, ¿no? Este es el falling weight, que es el deflectómetro de impacto, donde ya jalado por un vehículo y todo de manera automatizada,
se detiene, se apoya unos sensores que están distribuidos de cierta manera, según las mediciones que se van a tomar, y descarga generalmente tres veces, una carga de 40 o 50 kilonewton. En el caso del falling weight, se puede utilizar para aeropuertos como heavyweight, donde las cargas son superiores, y hay inclusive unos materiales, unos equipos que son ahora más sencillos, que se trabajan en terraplén, que se llama el lightweight deflectometer, que tiene el mismo criterio. Bajo eso, igualito que la viga Benkelman, mide las deflexiones en el pavimento y por correlaciones se puede calcular el número estructural efectivo y la transferencia de cargas también. Sin embargo, el falling weight mide la deflexión completa, o sea, la deflexión sin carga en el momento en que se aplica la carga y cómo se recupera. Mientras que la viga Benkelman solamente mide el rebote. Y en el rebote hay un error intrínseco que es la deformación remanente, que no puede ser medida en aquel caso, en este sí. Entonces, por eso hoy día se prefieren estos equipos. Además de que son mucho más económicos cuando se trata de tramos muy largos, porque son muy sencillos, pueden hacer hasta, con un falling weight, pueden hacer hasta 20 kilómetros al día, mientras que con una viga Benkelman a duras penas podrán hacer 5. Eso es variable de acuerdo a las condiciones, por supuesto. Hay el LCMS, es un equipo que a través de láser, de ondas láser, va tomando los agrietamientos que consigue sobre la vía. Y esas grietas las puede dividir en severidad y las cuantificarlas de acuerdo a la concentración de la falla en todo el tramo. Estos son equipos láser de alto rendimiento y generalmente circulan a velocidades convencionales hasta 100 kilómetros por hora, pero hasta velocidades convencionales. Y esta salida que ustedes tienen aquí de mano derecha es una de las salidas que puede dar este material. Lo acumula en una computadora, luego se traslada a otro y lo podemos estudiar tranquilamente en el sitio sabiendo exactamente la distribución de la falla. El georradar es otra de los equipos que se pueden utilizar mucho. Es como tomar una radiografía de la vía. De acuerdo a los equipos tienen efectividad más profunda o menos profunda. Hay quienes les gustan y quienes no les gustan. Sin embargo, a mí me parece que nos puede dar información importante porque nos da las variaciones de las densidades bajo la superficie del pavimento. Y se pueden conseguir sitios de tubería, sitios que hayan sido afectados por humedades, y todos estos resultados son muy importantes a la hora de tomar decisiones de dónde hacer pruebas o ensayos más puntuales, más profundos, con lo cual podemos disminuir la cantidad de ensayos. O sea, hay una serie de utilidades de este tipo de equipo, ¿no? El equipo también es de alto rendimiento y se puede trabajar a velocidades de tráfico normal. El perfilómetro láser que mide es el iris y la textura de la superficie. Inclusive hay algunos perfilómetros láser todavía no funcionan que pueden medir el alabeo en las losas de concreto, pero es difícil de correlacionar todavía. Sin embargo, la tecnología ya está en proceso. Los perfilómetros láser también son equipos de alto rendimiento. En este caso tenemos el grip tester, que es una rueda detenida. Es un vehículo pequeñito que tiene un cierto peso, está continuamente colocando agua debajo de la rueda, y esta rueda que tiene en la parte posterior no rueda libremente como esta, sino que rueda un poco retenida, o sea, rueda pero frenada, digamos así. Entonces, a velocidad normal, el equipo refleja el esfuerzo que está haciendo la rueda para circular a su velocidad estimada. Y eso lo que nos da es una idea de la rugosidad superficial y de la resistencia al deslizamiento. Esto viene a sustituir otros equipos que son de menos rendimiento, como el parche de arena y el péndulo inglés, que son más conocidos todavía. Sin embargo, todos ellos se pueden utilizar todavía hoy en día. Estas son las planillas que tiene el manual LTPP, derivadas del manual del libro de la Sharp, del experimento de la Sharp, donde ellos unificaron la forma de registrar estos datos y unificaron los símbolos de qué debemos medir y cómo lo debemos medir para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos. Y esto es un ejemplo de una de estas planillas ya terminada, ya llena completamente, ¿no? Todas las planillas
se pueden cuantificar al final y nos dan un resultado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Documentar la condición, capturar las fallas típicas, comunicar la conducción del pavimento a otro, que es lo que estamos buscando. Se hacen entradas de datos a través de terminales de computadora hoy en día en campo, ¿no? Y podemos evaluar sobre la marcha el índice directamente del pavimento. Los datos se transfieren después a una PC y se pueden procesar de diferentes maneras. Son programas que son compatibles con la mayoría de los programas actualmente disponibles y se pueden eliminar los errores de transcripción. Ingeniero, Sí, dígame. ingeniero, disculpe que le interrumpa, le quedan 5 minutos para que pueda finalizar su exposición. Perfecto, estamos a tiempo, muchas gracias. Bien, entonces se hacen sondeos también de las condiciones de los drenajes bajo la vía, que son bien importantes. Y ¿qué es lo que la evaluación de los resultados de los estudios de falla? Se pueden resumir datos de falla para el proyecto y realizar gráficos de barra, como los que voy a mostrarles ahorita, para ver cuál es el desempeño a lo largo del proyecto y evaluar otros datos juntos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que podemos medir los datos en tablas, en gráficas de esta naturaleza. Esto fue hecha más que todo para que se viera un poco distinta, ¿no? De severidad baja, de severidad media, severidad alta, y cuáles son los sitios de la vía. Digamos, aquí están las progresivas o a lo largo del proyecto, y podemos evaluarlo, ¿no? A su vez podemos ver que hay una condición 1 en este tramo, una condición distinta en este sector y otra condición en este sector. Ahí podemos verlo claramente, y esto es la ventaja de tomar esto. Aquí tenemos, por ejemplo, alto tráfico, y aquí tenemos un tráfico bajo. Eso significa nos empieza a dar más información sobre cómo podemos nosotros evaluar la vía. Finalmente, vamos a ver que aquí es un suelo, por ejemplo, cohesivo, mientras que aquí tenemos suelo granular y aquí tenemos otra vez suelo cohesivo. Entonces, esto nos da muchas explicaciones sobre lo que hemos visto y el levantamiento de información nos complementa. Al final, podemos ver cuál es la tendencia del comportamiento de la vía y ver a lo largo de los años cómo se va comportando. Justamente es la idea de estos índices, graficarlos y mantenerlos de esta manera para poder llevar. Ahora, finalmente, para terminar, les voy a mostrar algunas fotos rápidamente de los fallas en pavimentos rígidos, como es el escalonamiento. Se llama escalonamiento, generalmente se produce con mucha frecuencia entre la calzada principal y la berma. Esta es una falla que está bien tipificada en el ETPP. También hay el agrietamiento de las losas, que pueden ser transversales, longitudinales, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y grietas de esquina. Todas estas tienen sus mecanismos de producción, que debe estar uno bien claro en cuál es el tipo de grieta que se está produciendo para poderlo medir. El desplazamiento en las juntas también es una forma de spalling, que es el despostillamiento de la junta, o el desplazamiento vertical de las losas, que es otra vez el faulting, que es el escalonamiento, ¿no? Grietas de esquina son muy normales, de acuerdo al paso de los vehículos y el tráfico, también se producen. Esta es una grieta de esquina de alta severidad, al producirse hay que repararla, pero si la grieta no llega a hundirse, como en este caso, que debe haber hundido por efectos del pumping, que es otro de los defectos en pavimentos rígidos, es el desplazamiento de finos cada vez que pasan por ahí por efectos de no haber sellado correctamente las grietas, haber permitido, la junta, haber permitido la infiltración de agua y haber sacado los finos. Se crean vacíos debajo de la superficie. Ver, baches y zonas de reparación, mal reparadas evidentemente, grietas de esquina y baches con materiales no adecuados, de asfalto sobre concreto. Esto no es recomendable. Desgaste superficial y pérdida de las capas de concreto, probablemente por problemas con la mezcla contaminada. Y bueno, esto es lo que les traje por ahora, de manera que estamos abiertos a preguntas, y bueno, les agradezco su paciencia y su escucha y su atención. Me quedo conectado con usted. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido una muy buena exposición y el tema ha resultado muy interesante para todos nosotros.
Bueno, a continuación, vamos a comenzar con una ronda de consultas planteadas por los asistentes. Eh, Como primera consulta, la que la plantea es Kimberly Payán, desde Colombia. Ella nos pregunta, ¿qué impactos positivos y o negativos tiene el medio ambiente sobre el asfalto? Bueno, el asfalto se ve afectado en principio porque el hongo de presiones, la transmisión de los esfuerzos en el pavimento asfáltico hacia la subrasante se hacen en áreas mucho más pequeñas. Todo lo que es climático lo tenemos que reflejar a través del agua, y si el agua se logra infiltrar debajo de las capas del pavimento, el agua funciona como un lubricante de las partículas, lo que va a permitir un reacomodo, y eso va a hacer que las deformaciones en el pavimento asfáltico no se recuperen. Entonces, el agua es el peor enemigo del asfalto. Adicionalmente, a zonas de humedad continua sobre el asfalto también van a degradarlo porque disuelven el asfalto que está cubriendo las piedras, la disuelven, y poco a poco hace que se empiecen a perder, produciendo disgregación. Por otro lado, el otro efecto de lo que es la radiación solar y la temperatura altas, digamos, o sea, no solamente el exceso de humedad, sino también el exceso de sequía puede traer problemas. En el asfalto, por ejemplo, hay un tema de temperaturas muy alto. Cuando se enfrían, se producen grietas retracción, igual tal cual como el del concreto, porque se rigidiza mucho la mezcla. Entonces, eso también tiene su efecto, y hay un grado de degradación de los asfaltenos con la acción de los rayos ultravioleta, pero eso realmente tiene efectos menores, pero también existe. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Bueno, la siguiente consulta la plantea Ismael Rom, desde Venezuela. Él nos pregunta cuál es la relación que hay entre el PCI y el PSI. No, no hay ninguna relación. El PCI es una reacción de condición. El PCI mide más la parte estructural del pavimento, mientras que el PSI es un índice de serviciabilidad. El PSI se originó en el experimento de Ashton, y es una encuesta muy sencilla de cómo estaban los pavimentos, buenos, regulares, malos, con 3 valores nada más. Y ellos lo que hicieron fue darle valores a los excelentes en 5 y a los inexistentes en 0, y repartieron el valor. El PCI tiene variaciones de 0 a 100, siendo 100 un pavimento excelente, en perfectas condiciones, mientras que el PSI tiene de 0 a 5, siendo 5 el valor máximo, ¿no? Entonces, realmente uno es de funcionalidad y el otro es de condición estructural. No tiene ninguna relación. Correcto, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente consulta la plantea Roy Francisco Cutipa Calizaya, desde Perú. Él nos pregunta, ¿cuáles son los factores no visibles a considerar al momento de evaluar un pavimento? Bueno, yo diría que los no visibles son los estructurales, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos estudios de deflectometría normalmente cuando queremos evaluar la rehabilitación de un pavimento. La idea es buscar la estructura remanente, qué nos queda de esa estructura que se ha venido deteriorando en el tiempo, y qué nos queda. Esos valores se van a asociar a una potencia estructural, y esos son los que no vemos. Ahora, también la deflectometría tiene la ventaja de que cuando se hace con falling weight, con deflectómetro de impacto, se puede hacer con tanta frecuencia que tenemos un mejor levantamiento de información de toda la vía. Mientras que si nosotros nos limitáramos a calicatas, pues por efectos de costo y todo eso, tendríamos que hacerlo tan distanciados unos de otros que no íbamos a poder, íbamos a pasar por alto muchas cosas que no vemos. Ahí es donde yo les comenté que el uso del georradar nos puede ayudar mucho, porque aun cuando haya temas intermedios, digamos, puntos débiles intermedios, el georradar, si bien no nos va a decir qué es lo que pasa y cuál es el espesor específico de lo que estamos viendo, pero sí nos va a decir que hay una anomalía. Entonces pudiéramos hacer puntualmente los sitios y descubrir estos puntos que usualmente nos hubieran pasado por alto. Correcto, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente consulta nos la plantea Freddy Vicente Álvarez Flores, desde Bolivia. Él nos pregunta si la longitud de vía
tiene que ver con los periodos de mantenimiento de la misma. Con los periodos de mantenimiento. Bueno, no veo muy, la longitud de la vía no tiene nada que ver. Yo pienso que una vía puede ser muy corta, claro. Si es una vía corta es mucho más sencillo de evaluar y todo, porque todo está a la vista, ¿no? Pero la longitud realmente no. Lo que pasa es que cuando las vías son muy largas, es muy posible que las condiciones de suelo y clima cambien a lo largo de la vía. Pero eso se debe haber considerado a la hora del diseño. Por eso se definen tramos homogéneos, donde nosotros definimos diferencias por tráfico, diferencias por suelo, por tipo de suelo, capacidad soportante de los suelos, diferencias por condiciones geométricas de la vía, pendientes muy elevadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, indudablemente que va a haber una mayor gama de presencia de defectos, ¿no? Pero no se refieren a la longitud de la vía, se refieren exclusivamente a las condiciones que atraviesa, que son más, ¿no? ¿Correcto, ingeniero? La siguiente consulta la plantea José Gabriel Bastidas. Él nos pregunta, desde Colombia, él nos pregunta, cuando se diseña un pavimento para una velocidad dada y con el paso del tiempo se coloca un semáforo, entonces la velocidad va a bajar. Él nos pregunta, ¿qué daño se puede producir en los pavimentos debido a esto? Sí, es una buena pregunta porque normalmente las zonas de tráfico lento, por el efecto de los mismos motores y el tráfico en menos condiciones, y depende de la intensidad del tráfico también, ¿no? Para los pavimentos asfálticos muestran una diferencia muy importante porque es un sistema viscoelástico y que está muy relacionado con la temperatura. Entonces es muy convencional, muy normal que se presenten agüellamientos y deformaciones más severas, sobre todo en las primeras etapas de la vida del pavimento asfáltico, ¿no? En los pavimentos rígidos no va a haber ninguna diferencia porque ellos no son susceptibles a ese fenómeno, pero sí puede suceder. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente consulta la plantea Jorsi Ticona Gutiérrez, desde Perú. Él nos pregunta, ¿cuál es el asfalto que tiene mejor comportamiento en cambios climáticos bruscos de heladas? Bueno, el asfalto, mi especialidad es concreto, ¿no? Pero de todos modos he tenido bastante experiencia en asfalto. Normalmente lo que se hace en los temas de heladas es que se trabaja con asfaltos polimerizados. Pero el tema de las heladas, de los sitios donde hay muchos cambios bruscos de temperatura, a ver, lo voy a separar en dos. Los cambios bruscos de temperatura van a afectar la capa asfáltica como tal, porque van a producir retracciones muy grandes. Y un pavimento asfáltico que debería trabajar como una capa flexible, empieza a trabajar como capas rígidas cuando las temperaturas son muy bajas. Eso va a producir unas grietas de bloque que son muy típicas y eso sí tiene que ver con la mezcla. Pero el tema de las heladas no. El tema de las heladas es un tema de congelación del suelo, del permafrost como tal, que se llama. El permafrost es cuando el agua va cayendo al suelo y el agua va filtrando hacia el suelo, las temperaturas bajan y empieza esa agua a congelarse. Eso solo sucede en los sitios donde hay marcadamente las cuatro estaciones, donde hay heladas muy continuas, varios meses donde la temperatura no sube de 0 grados nunca, ¿no? En esos sitios se crea el permafrost y esos están perfectamente ubicados, ¿no? Los cambios climáticos han estado modificando un poco eso y en los sitios donde había permafrost ahora no hay y se están produciendo cada vez más fallas en pavimentos asfálticos porque de hecho en la etapa posterior al invierno, cuando ya se empieza el descongelamiento del suelo, lo llaman ellos como la temporada del bacheo. ¿Por qué? Porque el suelo, después que se congela, el congelamiento por el efecto del agua lo que hace es que expande el volumen del agua y cuando se descongela, el suelo queda descomprimido, ya no tiene la capacidad de soporte adecuada y entonces termina por fatigarse rápidamente. Entonces, estos son efectos distintos, pero para efectos del asfalto, solamente el de la temperatura que les dije inicial. Las heladas no tienen no tienen ninguna otra diferencia con la disminución de temperatura normal. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. La siguiente consulta la plantea Leonard Alexis Zúñiga Condori, desde Perú. Él nos pregunta, ¿cómo se puede mejorar el alabeo de los pavimentos rígidos
causados por la variación de gradientes de temperatura y humedad? Muy buena pregunta. Y yo pienso que la mejor forma de controlarlo es con una correcta construcción. Lamentablemente el concreto va a reaccionar a los cambios de temperatura, independientemente de la forma como nosotros lo construyamos. Pero lo que generalmente hemos evaluado es que cuando hay un alabeo de construcción muy alto, o sea, que cuando la construcción no se hace correctamente, la losa queda inicialmente con una forma, una deformación, digamos, con un arco, ¿verdad? Que no te puedo decir de antemano si va a ser hacia arriba o hacia abajo, porque depende del error que haya cometido en la construcción. Pero cuando además de eso se le suman los cambios de temperatura, entonces el cambio puede ser tan brusco que inclusive una losa que tenía una concavidad hacia arriba puede invertir la concavidad. Y en esos casos, las fallas por agrietamiento van a ser automáticas y van a ser muy rápidas. Entonces, la mejor forma de combatir eso es hacer una correcta construcción, es considerar los alabeos que puede tener esa losa a largo plazo y construir justamente para producir alabeos que no se antepongan o que no se contradigan con los alabeos naturales que va a tener. El resto, los materiales como tal, o sea, el espesor, por ejemplo, ayuda mucho a disminuir un poco el alabeo. Sin embargo, no siempre es la solución. Habría que estudiarlo correctamente. Correcto, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta la plantea Giancarlo González desde Perú. Él nos pregunta, ¿qué tareas de mantenimiento se debe de realizar en una junta transversal entre dos carreteras diferentes? Una de concreto y la otra de asfalto. Excelente. Las juntas transversales entre dos materiales, yo diría que no deberían ser juntas, deberían ser transiciones. El modelo reológico de los dos materiales es demasiado distinto. Entonces, los cambios de temperatura van a hacer que las losas de concreto vayan a golpear continuamente contra la capa fáltica, creando unas deformaciones en la capa fáltica. Esas deformaciones, y por efectos de la misma retracción y expansión de la losa, van a abrir unos agrietamientos que van a facilitar la entrada de agua. Cuando una vez que el agua empieza a entrar en las capas inferiores, el pavimento asfáltico es mucho más susceptible a la pérdida de capacidad de soporte y va a terminar fallando anticipadamente. Entonces, yo creo que no deberíamos trabajar eso como una junta, sino como una transición. Las transiciones normalmente que son, hay unas losas que se hacen por debajo del pavimento asfáltico que van aumentando la rigidez y van mejorando el comportamiento cuando estos agrietamientos vayan a empezar a filtrar agua, porque es inevitable. El agrietamiento siempre va a existir y siempre va a filtrar agua, pero tenemos que tratar de evitar que esa agua haga daño a la estructura, de manera que vamos limitando poco a poco los espesores, vamos poniéndole material granular sobre la losa y vamos esperando que el agua drene hasta que llegue al sitio donde el pavimento asfáltico continúa. Entonces, esa es la recomendación, es tratarlo como transición y no como junta. Correcto, ingeniero, muchas gracias. La siguiente consulta la plantea Glenda Zarango desde Ecuador. Ella dice, buenas tardes, ingeniero Márquez. ¿Considera que la evaluación cuantitativa de la deflectometría por diferencia de las deflexiones entre geófonos entregaría calidad de los materiales de forma fiable? La, la deflexión cuantitativa, sí, definitivamente la deflexión tiene que ver con los materiales. Hay varios métodos para analizar eso y son métodos tan antiguos como el método Ashton 93, desde el cual ya nosotros vemos algunas fórmulas matemáticas que están basadas en teorías de pavimento ampliamente estudiadas y verificadas, ¿no? Donde nosotros podemos calcular módulos de capa y calcular módulos módulos de pavimento completo hasta coeficientes estructurales. Sin embargo, yo creo que la pregunta de ella va por los materiales individuales que conseguimos nosotros dentro de las capas de pavimento, ¿no? Y ahí sí hay alguna duda, porque hay una aproximación matemática que se hace en función de cada uno de los geófonos. Dicen que la distancia del geófono nos va a dar a través de una circunferencia el espesor que estamos evaluando, y eso no es del todo cierto. Entonces, yo diría que ahí siempre va a haber
una gran incertidumbre. Y si queremos nosotros evaluar puntualmente cada una de las calidades de los materiales, lo mejor es hacer calicatas y tomar muestras y llevarlas al laboratorio, porque el valor nunca va a ser muy preciso. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Como última consulta, la plantea Ciro Cardoso desde Colombia. Él nos pregunta, en caso de requerir construir un pavimento en un clima muy frío y a una altitud superior a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿qué consideraciones respecto a los gradientes de temperatura debería tener presente en un pavimento flexible y o rígido? Bueno, son totalmente distintos. Los pavimentos flexibles hay poco que hacer, porque los diferencias de temperatura van a afectar la rigidez del cemento asfáltico y más bien depende del tráfico y de la capacidad de soporte, la posibilidad de que aparezcan grietas de fatiga temprana. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Y realmente ese es uno de los puntos más débiles que tiene el pavimento asfáltico, ¿no? En cambio, en el pavimento rígido, sí pudiéramos actuar en la construcción para tratar de disminuir un poquito esos alabeos. Lo que en una pregunta anterior estaba diciéndole que los métodos de construcción tenían mucha relación con esto. Y cuando nosotros vamos a pavimentos construidos en sitios donde los deltas de temperatura son altos, por encima de los 10, 15 grados, menos 10, menos 15, como se lee en ese caso, lo mejor es crearlo, es provocar el vaciado controlando la temperatura del vaciado, evitando que haya interrupciones en el fraguado del concreto. ¿Y qué es lo que se hace normalmente? Mantas por encima del pavimento. Si las temperaturas son sumamente bajas, a estas mantas se le pueden poner mangueras de agua a temperatura calentada. Podemos poner carpas inclusive sobre tramos de la vía y poner calentadores para que el alabeo de construcción sea el que nosotros queremos. Entonces, de esa manera, controlando el alabeo de construcción, nosotros vamos a tener un mejor comportamiento cuando haya el alabeo natural que se va a producir después de inaugurada la vía de puesta en funcionamiento. Correcto. Muchas gracias, ingeniero, por absolver todas las consultas. Ha quedado claro. Finalmente, me gustaría que, si por favor pudiera dar algunas palabras finales antes de dar por concluida la ponencia. Con mucho gusto, Joseph. Bueno, ha sido para mí todo un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión. El ACI es uno de los organismos que ha demostrado que tiene mucho arraigo y que nos da un continuo desarrollo dentro sobre todo de los pavimentos de concreto, ¿no? En esta oportunidad, inclusive, hasta se atrevieron a poner pavimentos asfálticos, pero excelente. Las acciones del ACI dentro de las universidades son altamente plausibles, por lo tanto les ofrezco mi apoyo y toda mi admiración al grupo de los organizadores. Y a los asistentes les pido bueno, que disculpen lo largo y lo fastidioso que pudo haber sido un momento dado, pero que asistir a este tipo de cosas es vital para poder mantenerse al tope de lo que está sucediendo en el mundo. Afortunadamente, algunos podemos tener más información que otros. En el caso mío, la información de pavimento rígido es de primera mano porque manejo eso en mi día a día de laboral. Y bueno, lo que he tratado de compartir con ustedes es justamente lo último. De manera que aprovechemos y apoyemos a este tipo de movimientos y bueno, cuenten conmigo también para continuar. Y los felicito.